Sí, sí, sí. Muy bien, buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a la Universidad Pontificia Comillas para participar en este acto o en este diálogo sobre cerebro, espiritualidad y trascendencia que organizamos en colaboración varias entidades, la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión del ICAI de esta misma universidad, la Red Jesuítica entre paréntesis, cuyo director Daniel Izuzquiza pues, nos acompaña también, y la editorial Fragmenta, cuyo editor Ignasi Moreta pues, tienen a mi izquierda. De manera especial quiero agradecer y dar la bienvenida a los protagonistas de esta tarde, que enseguida tendrán la palabra, los profesores Ramón María Nogués y Francisco Rubia. Como decía, el tema que nos convoca para este acto lleva como título Cerebro, Espiritualidad y Trascendencia. Y no cabe duda de que la cuestión del cerebro representa uno de los temas probablemente que más interés está despertando en la actualidad, no tanto dentro de la comunidad científica en general, como incluso en la opinión pública, tal y como demuestran pues, las numerosísimas publicaciones existentes sobre la materia y también los distintos proyectos de investigación que se están desarrollando en todo el mundo y en los cuales están involucrados pues, varios países. Seguramente les suena el proyecto BRAIN, para investigar, entre otras cosas, pues, el Alzheimer, la epilepsia, el Parkinson, o el proyecto Genoma o Cerebro Humano, en el que también participa España. Ahora bien, el interés por el cerebro no es algo del todo nuevo. Seguramente algunos recordarán las palabras del conocido tratado hipocrático del siglo V o IV a.C., uno de los textos probablemente sí atribuidos al propio Hipócrates, titulado Sobre la enfermedad sagrada, y en las que se decía lo siguiente: el hombre debería saber que del cerebro y no de otro lugar vienen las alegrías, los placeres, la risa y la broma, y también las tristezas, la aflicción, el abatimiento y los lamentos. Y con el mismo órgano, de una manera especial, adquirimos el juicio y el saber, la vista y el oído, y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es trampa y lo que es justo, lo que es dulce y lo que es insípido. Y a través del mismo órgano nos volvemos locos y deliramos, y el miedo y los temores nos asaltan, algunos de noche y otros de día, así como los sueños y los delirios indeseables, las preocupaciones que no tienen razón de ser, la ignorancia de las circunstancias presentes, el desasosiego y la torpeza. Todas estas cosas las sufrimos desde el cerebro. Con todo, el estudio del cerebro adquirió una nueva dimensión a partir de que en el siglo XVII, en 1664, el médico británico Thomas Willis publicara su obra Anatomía del cerebro, en el que se describe por primera vez la anatomía macroscópica cerebral sin descuidar sus relaciones con la mente humana, poniendo de alguna manera las bases de todo lo que se ha desarrollado posteriormente e incluso de lo que luego se llamará o constituirá una nueva disciplina conocida con el nombre de neurociencia, que en la actualidad pues, constituye, como decíamos, uno de los focos más interesantes del estudio científico en casi todos los campos, ¿no? Algo también lógico porque el cerebro, una masa pequeña de tan solo 1,5 kilos aproximadamente, y con unos 100.000 millones de neuronas, controla gran parte de nuestra actividad, ¿no? Curiosamente, aunque el cerebro es un tema que apasiona y que despierta gran interés, también hasta el momento solo conocemos una pequeña parte de su complejidad, ¿no? Ahora bien, la neurociencia y sus derivaciones tampoco dejan de plantear problemas e interrogantes que no podemos evadir, ¿no? Tanto desde el punto médico o jurídico, como incluso desde el punto de vista moral o incluso teológico. Pensemos, por señalar algún ejemplo, en la cuestión de la libertad humana o la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Íntimamente relacionados. También hoy escuchamos hablar de neuroética, neuromarketing, neuroteología, hasta neurofilosofía, neuropolítica, neuroderecho, todo es neuro, ¿no? Por no hablar de todas las ramas dentro del campo propio de la neurociencia. Bueno, evidentemente en esta tarde no se abordarán todas estas problemáticas, ni todas las problemáticas que aborda la neurociencia,
aunque sea algo necesario que hay que hacer, sino la relación entre el cerebro y la espiritualidad humana o la trascendencia en el sentido más amplio, ¿no? Si fuéramos un poco más comerciales, quizá podríamos haber titulado este diálogo con el mismo título de un artículo que hace poco tuve ocasión de leer y se titulaba, entre interrogantes, Dios en el cerebro, ¿no? En donde el autor ya se planteaba la relación entre la base física o neurológica, entre el cerebro en definitiva, y la pregunta por el sentido de la vida también en su dimensión trascendente o específicamente religiosa. Bueno, sin duda estamos ante un tema complejo, pero para el que tenemos la suerte de contar con dos de los mejores especialistas en la materia, ¿no? Como son los profesores Ramón María Nogués y Francisco Rubia, que serán presentados por el editor de la editorial Fragmenta, Ignasi Moreta, que además se encargará, ahora les explicarán, de moderar el diálogo. Finalizo dándoles a todos las gracias desde la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad, que acoge este acto, también en nombre de las otras dos entidades convocantes, y deseándoles que lo disfruten, ¿no? Porque todo, en definitiva, lo que sea conocer mejor al ser humano, también su cerebro y su mente, si es para bien, pues es un servicio sin duda a nosotros mismos y al futuro de la propia humanidad, por el cual tenemos que estar agradecidos. Muchas gracias. Le doy la palabra al director de la red Entre Paréntesis, que va a explicar cómo se va a desarrollar el acto. Nada, simplemente para dar las gracias y la bienvenida y no robar mucho más tiempo. Solo decir que, entre paréntesis, nuestro lema es dialogar en las fronteras. Este es un buen ejemplo de dialogar en las fronteras, no solo entre la frontera de la ciencia y la espiritualidad, la frontera entre la creencia y la no creencia, y eso significa que hay posiciones distintas que se pueden argumentar, que podemos escuchar, lo cual pide de alguna manera poner entre paréntesis nuestros propios prejuicios, precomprensiones, estar abiertos a aprender, a escuchar, a razonar, a argumentar y a reconocer los argumentos de las otras personas. De eso se trata en esta tarde y eso es lo que intentamos nosotros proponer. Lo hacemos además intentando facilitar espacios, vamos a decir, fronterizos, y por eso es un buen ejemplo también esto de que la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, la editorial Fragmenta, que es una editorial independiente, casi familiar, aunque muy activa y muy dinámica, que se sitúa en el ámbito de las religiones desde una perspectiva no confesional, bueno, pues el poder converger estas entidades forma parte también, por decir así, del ADN, de la seña de identidad de lo que es, entre paréntesis, y lo que quiere ser. Y simplemente yo con esto pues me callo. Cedo la palabra a Ignasi Moreta, el director de la editorial Fragmenta, que es quien va a moderar el acto y nos dirá también un poco la dinámica en la que vamos a tener. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Gracias también, José Manuel Camaño, a los dos por la organización de este acto, por haber pensado en la posibilidad de organizarlo y de contar con nosotros para colaborar. Para mí es un placer presentar a dos buenos amigos, dos personas a las que admiro, por orden cronológico de edad de nacimiento, de fecha de nacimiento y por orden también alfabético. Empiezo por Ramón María Nogués, que es catedrático emérito de Biología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ramón María Nogués, que es al mismo tiempo sacerdote católico, escolapio. Ramón María Nogués es autor de dos libros que publicamos en Fragmenta. En primer lugar, Dioses, Creencias y Neuronas, un libro cuyo subtítulo es Una aproximación científica a la religión. Un catedrático de biología que es al mismo tiempo sacerdote católico, pues obviamente las relaciones religión-ciencia pues forman parte de sus preocupaciones, ¿no? En segundo lugar, el libro Cerebro y Trascendencia, que publicamos hace un par o tres de años. Don Ramón María Nogués, pues nos conocimos desde hace bastantes años, de distintas batallas, y nos hemos ido viendo con cierta asiduidad. Y en segundo lugar, presento a Francisco Rubia. Con Francisco Rubia nos hemos conocido más tardíamente.
precisamente a raíz de un diálogo que organizamos en Barcelona entre Ramón María Nogués y Francisco Rubia. Posteriormente a Francisco Rubia le publicamos el libro El cerebro espiritual, un libro que salió en enero del 2005 y que tuvimos que, enero del 2015, y que tuvimos que reeditar hace unas semanas porque se había agotado, de forma que es un autor reconocidísimo. Francisco Rubia es catedrático emérito de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, autor de una obra extensa en distintos campos relacionados con la neurobiología, y para mí es un auténtico placer, un auténtico honor poder presentarlos y poder moderar un diálogo entre estas dos personalidades alrededor de lo que hemos titulado Cerebro, Espiritualidad y Trascendencia, y que ciertamente hubiéramos podido titular Dios en el cerebro. No sé si Dios se encuentra en el cerebro, si hay un gen de Dios, como defienden algunos, si la neurobiología es capaz de dar cuenta de la experiencia religiosa, si podemos aprender algo de lo que nos diga la neurobiología acerca de la experiencia religiosa o no. En fin, sobre todos estos temas vamos a tener ocasión de hablar largo y tendido esta tarde. Doy primero la palabra a los dos ponentes de hoy. Les pido que hagan una primera intervención cada uno de unos 10-15 minutos, luego tendrán ocasión de replicarse mutuamente y al final pues podremos abrir turno de intervenciones para que cualquiera de ustedes pueda también hacer su aportación. Doy pues la palabra a Ramón María Nogués. Muchas gracias por la invitación y en el breve tiempo que me concede el moderador voy a señalar solamente algún aspecto del amplio campo que ofrece esta relación entre cerebro, espiritualidad y trascendencia. Y voy a señalar prácticamente el punto de vista evolucionista, que es uno de los muchos puntos de vista que se pueden plantear, pero que me permite entrar en el tema para extraer algunas consecuencias sobre lo que denomino trascendencia, denomino yo y otras muchas personas naturalmente, denomino trascendencias, y dentro de las que se puede situar lo que llamamos espiritualidades, religiones, etc. En primer lugar, como solemos decir en biología, no hay ninguna realidad de la vida que pueda interpretarse al margen de la evolución, y el cerebro pues, es un caso más de esta situación. En el cerebro nuestro, el cerebro humano, existe, como saben muy bien, un zócalo muy bien acreditado a través de la herencia de los mamíferos, pues pensemos en 60 millones de años, a través del cual el funcionamiento de lo que podríamos llamar automatismos, pulsiones y emociones ha logrado estabilizarse de una forma muy brillante. Por tanto, es un zócalo muy bien comprobado evolutivamente. Sobre este zócalo se presenta, en el caso de los humanos, la aparición de una singularidad difícil de definir, pero claramente establecida, que es esta capacidad que tenemos de conciencia, de conocimiento abstracto, de ideación de unión personal, sentimiento de libertad, etc. Una serie de características que nos diferencian claramente del mundo animal. Esto me lleva a insistir en un punto que considero muy fundamental, y es que la mente humana siempre da como resultado unas experiencias que yo llamaría de amalgama. La amalgama, desde el punto de vista químico, pues es la unión de, por ejemplo, dos metales, dando un nuevo compuesto con unas características propias. En este caso, la mente humana podría considerarse una amalgama de lo que llamaba automatismos, pulsiones, emociones y capacidad de raciocinar. Estos 4 niveles, si es que pueden distinguirse niveles. Pero insisto en esta cualidad integrada de todos estos niveles,
porque desde el punto de vista evolutivo creo que es normal y lógico considerar que no existen experiencias puras de cada uno de estos niveles. Es decir, no existen razones puras, aisladas de los otros niveles del cerebro, no existen emociones puras, a no ser que se trate de una situación ya degradada del cerebro, etc. Y no existen tampoco pulsiones puras en este sentido, ¿no? Por tanto, la razón pura a la que los occidentales desde la Ilustración tenemos tanta devoción, y es una devoción merecida, esto no hay que negarlo, pero la razón pura no existe, simplemente no existe. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la vida normal de las personas, en lo que voy a llamar trascendencias, está impregnada por razones, por emociones, por pulsiones, etcétera, de una forma que es difícil distinguir unas de otras. Y como sabemos en los medios pues, un poco cercanos a la neurología, los análisis que se hacen hoy del cerebro comprueban que las redes cognitivas y las redes emocionales están íntimamente mezcladas en la estructura anatómica del cerebro y en el funcionamiento de estas estructuras. Esto quiere decir que todas nuestras acciones mentales están teñidas de alguna forma de estos 3 o 4 elementos que acabo de citar, que son los constitutivos del cerebro, que es el fruto de esta evolución de la que venimos. En este contexto de amalgama de la mente, en el que insisto, creo que se producen lo que muchos autores, y yo pues, he utilizado esta terminología, llamamos trascendencias, que serían aquellas experiencias que los humanos realizamos más allá de lo que serían las exigencias de supervivencia de la especie. Un cerebro y una mente animal, porque los animales también tienen mente, están programados para responder a estas necesidades de supervivencia, que desde el punto de vista de las pulsiones pues, serían la alimentación, la sexualidad, la agresividad, la territorialidad y la jerarquía, más o menos. Esto en los animales está como estereotipado y fijo, y de ahí que las conductas animales, desde el punto de vista cultural, sean tan difícilmente evolucionables. Y de hecho, las conductas culturales de los animales tienen alguna evolución, pero poquísima. En cambio, al llegar a la especie humana, esta capacidad mental que tenemos da lugar no solamente al cumplimiento de estas necesidades pulsionales, que son las que compartimos con el mundo animal, sino que estas las mezclamos con el mundo racional y además damos lugar a lo que llamaríamos trascendencias, es decir, funciones que son de tipo lujo, no son necesarias estrictamente para la supervivencia, pero sin las cuales la supervivencia, sobre todo la supervivencia cultural, resultaría muy desabrida, muy aburrida. Si me dejan poner la comparación, yo establecería la comparación con el mundo de la alimentación, ¿no? Yo diría que en el mundo de la mente, si comparamos con el mundo de la alimentación, la razón y la técnica, que son productos excelentes de la singularidad humana, son los nutrientes, aquello que comunica pues, los principios inmediatos al metabolismo, etcétera, etcétera. Pero las trascendencias son la sal, o, si quieren llamarlo de alguna forma, la forma de sazonar los nutrientes. Sin estos añadidos que les ponemos nosotros desde el punto de vista alimentario, los alimentos quedan como insulsos, quedan poco atractivos, etc. Pero simplemente es una comparación. ¿Cuáles serían estas trascendencias que ennoblecen, digamos, nuestra experiencia? Básicamente citamos, y las cita también la filosofía, por ejemplo, Wittgenstein, etc., la ética, la estética y la espiritualidad religioso-simbólica, estas 3. A través de la ética, los humanos nos proponemos una utopía, que ya sabemos que no va a realizarse, pero nos la seguimos proponiendo. Querríamos una sociedad pues, justa, igualitaria, en fin, todas estas cosas que nos proponemos con tanta dignidad. Esto es un lujo que ningún animal se propone.
pero que da dignidad a la experiencia humana. La otra trascendencia es la estética, a través de la cual tenemos una fruición de lo bello, que es muy curioso lo bello, ¿no? Es una sensación muy rara y muy importante. ¿Por qué la belleza nos da tanta riqueza interior? Ya sea la música, la pintura, las artes plásticas, etcétera, la poesía. Esta persecución de la belleza es constitutiva de la mente humana y es un lujo aparentemente inútil, no sirve propiamente para nada en el sentido utilitario, pero sirve para dar sentido a nuestra experiencia vital. La tercera trascendencia sería la correspondiente a lo espiritual y lo religioso, que va detrás de descubrir un sentido, digamos, último, más o menos último, a aquellas experiencias que hacemos en la vida de cada día. Estos tres tipos de trascendencia forman parte de la experiencia mental humana con la misma justificación. Insisto en esto porque me interesa, y quizá porque soy parte en el tema, dejar claro que lo religioso no es un añadido distinto de lo ético o lo estético. La naturaleza de las trascendencias es, a mi parecer, exactamente la misma. Se trata de una mezcla de algunos aspectos racionales con aspectos importantes del mundo emocional, del mundo límbico. El profesor Rubia ha tratado muchísimas veces este tema y lo trata con tanta autoridad, y tanto del mundo racional como del mundo límbico, como del mundo pulsional. Quiere decir que las experiencias de tipo espiritual o religioso, como saben, con mucha frecuencia toman tierra en las pulsiones más básicas del individuo. Por ejemplo, en casi todas las tradiciones religiosas tiene importancia la alimentación, las comidas sagradas, o estos ritos, bueno, por ejemplo, en la tradición cristiana, la liturgia, vamos a suponer, ¿no? O bien, por ejemplo, lo que hace referencia a la sexualidad, que es una pulsión muy, digamos, muy elemental, muy animada en cierto sentido, pero que aparece, por ejemplo, en la literatura mística, ¿no? Los fenómenos en los que se compara la relación con los dioses, con las relaciones de emparejamiento sexual, etc., ¿no? Por tanto, pulsiones, emociones y razones fundamentan la naturaleza de estas trascendencias éticas, estéticas o religiosas. En la estética también encontraríamos esta mezcla de niveles pulsionales. Creo que en la actualidad, y acabo ya mi primera intervención o mi intervención inicial, nos planteamos desde el punto de vista cultural una interesante reflexión acerca de las características de lo psicológico, lo espiritual y lo religioso respecto a la trascendencia religiosa o simbólica o espiritual, que es dejo ahora la estética o la ética, de la cual no voy a hablar en particular. Sí que lo psicológico me parece que atiende a la madurez de la persona, y los profesionales en estas áreas pues, nos indican cómo ha de madurar la persona, las características, digamos, técnicas de esta maduración. Lo espiritual añade a lo psicológico un aspecto de totalidad, por ejemplo, la sensibilidad ante la naturaleza, la sensación de pertenencia a un todo, el estar entregado a la justicia, el sentirse encantado por una experiencia de belleza, la profundización en el yo, piensen por ejemplo en la tradición budista, etc., ¿no? Por tanto, la espiritualidad añade algo a la experiencia psicológica. Están cerca una de las otras, una de la otra, pero no son lo mismo. Y las religiones añaden a las espiritualidades la presencia de una figura, que es la figura de Dios o de los dioses, que constituyen una referencia, muchas veces problemática,
más problemática que la espiritualidad y que modifica o da digamos, una característica complementaria a lo espiritual. En nuestra cultura, y aquí sí que acabo, creo que nos encontramos en este momento ante nuestra cultura europea, en lo que llamamos la anomalía europea, lo que los sociólogos de la religión llaman la anomalía europea. En la anomalía europea nos encontramos en este momento ante un resurgimiento de lo espiritual, especialmente lo no religioso, lo espiritual no religioso, porque la figura de Dios compromete la experiencia trascendente de lo religioso de unas formas muy características. Por tanto, estamos ante una revalorización de lo espiritual y ante una crisis evidente de lo religioso. Me parece que esto da un juego importante al tema que nos planteamos esta tarde o esta noche, y que esta aportación desde el punto de vista de lo evolutivo puede dar lugar a que entremos en un cierto diálogo sobre el tema. Yo acabo aquí. Muchas gracias, Ramón María Nogués. A propósito de esto último que comentabas, la diferencia entre lo espiritual y lo religioso, que añade lo religioso, sí que me querría comentar que en el libro Dioses, Creencias y Neuronas, de Ramón María Nogués, el primer capítulo, titulado Panorama Conceptual de la Trascendencia, es un capítulo que muchos amigos me han comentado, me han dicho, este capítulo va muy bien para tener para clarificar el lenguaje, ¿no? Y es un capítulo donde Ramón María Nogués define Dios, la fe, la espiritualidad, las creencias, las religiones, ¿eh? De forma que, para quien quiera ampliar este último punto, esta terminología, en el libro de Dioses, Creencias y Neuronas lo puede encontrar. Francisco Rubia tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, a José Manuel Camaño y a Daniel Izuquiza por la amable invitación. También a Ignacio Moreta por hacer de moderador y sobre todo por la publicación del libro Cerebro Espiritual. Yo quisiera comenzar haciéndome una pregunta a mí mismo. ¿Por qué he escrito el libro El cerebro espiritual? Y respondería de la manera siguiente. Porque quería devolver la espiritualidad a su origen natural, es decir, al cerebro. Con mucha frecuencia hemos equiparado la espiritualidad con la religiosidad, lo cual es falso, porque cierto es que no se concibe la religiosidad sin espiritualidad, pero sí la espiritualidad sin religiosidad. Y la prueba la tienen en las llamadas corrientes filosóficas, que no religiones, como puede ser shintoísmo, jainismo, taoísmo, confucianismo, algunas ramas del hinduismo, etcétera, etcétera. Y el contacto de la religiosidad con lo sobrenatural ha hecho que la espiritualidad tenga también una connotación sobrenatural. Por eso hablo de devolver la espiritualidad a su origen natural, el cerebro. Esto que ha ocurrido es un ejemplo de lo que el ser humano ha hecho a lo largo de toda la historia, que es que cuando se encontraba entre un fenómeno o un suceso que no podía explicar por medios naturales, recurría a los seres sobrenaturales o a las entidades metafísicas para explicarlo. Una explicación que podía mitigar su miedo y su angustia, pero que no explicaba nada. Es más bien, al contrario, lo que hacía es bloquear la posibilidad de encontrar una explicación natural. A mí me recuerda esto una frase que aprendí, que me ha gustado mucho, que dice, cuando en la oscuridad del bosque el hombre silba, puede que ahuyente su miedo, pero no por eso va a ver más claro. Es decir, y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Hoy, por ejemplo, nos sonreiríamos si alguien nos dijese que los eclipses están ahí porque los dioses castigan al ser humano por una conducta no correcta. Claro, hoy sonreímos, pero es exactamente lo que los indios americanos creían cuando Cristóbal Colón llega a América. O en la antigüedad grecorromana, cuando creían que los truenos eran los martillazos de Fasto o Vulcano sobre el yunque y que los rayos eran
provenían de Zeus, del Olimpo. Es decir, estamos en lo mismo, es decir, no, cuando tenemos un problema y no sabemos la solución, de manera natural echamos mano de lo sobrenatural. Por eso algunos autores hablan de los dioses tapagujeros, es decir, dioses que han estado tapando los agujeros de nuestro conocimiento y que ahora se han retirado porque hemos llegado, gracias a la ciencia o la explicación natural, a explicar estos fenómenos sin necesidad de recurrir a ellos. El tema de la espiritualidad me interesa muchísimo por una razón, igual que el profesor Nogués, porque el cerebro, que es materia, es capaz de generar espiritualidad. Y la prueba la tenemos en que hoy disponemos de medios para estimular de manera eléctrica o electromagnética determinadas regiones del cerebro emocional, también llamado sistema límbico, y podemos provocar a placer experiencias espirituales, la presencia de seres espirituales, etc. Estos son experimentos que se realizaron en Sudbury, en la Universidad Laurentiana, Sudbury en Ontario, en Canadá, por un neurocientífico que se llama Michael Persinger, que estimuló a sujetos de experimentación, que eran estudiantes generalmente, casi 1000 o más de 1000, no recuerdo, de distintas religiones. Y todos tuvieron, o casi todos, una experiencia espiritual, la presencia de sus seres espirituales, pero nunca de otra religión. Es decir, que un budista jamás vio a Alá, ni un indio veía a la Virgen María, por ejemplo, siempre de la propia religión. Claro que el cerebro genere espiritualidad plantea un problema grande, es decir, ¿podemos seguir llamando al cerebro materia en el sentido clásico de la palabra? Pues probablemente no. Yo le he llamado espiriteria, que es una contracción de espíritu y materia. Algo que, por cierto, en esta casa nos debe llamar mucho la atención, puesto que eso hace muchos años Pierre Teilhard de Chardin lo había planteado, ¿no? Pierre Teilhard de Chardin era un antropólogo jesuita que, a pesar de que el año 62 tuvo un monitum por el Santo Oficio para que le retirasen los libros de la biblioteca de los estudiantes y los escolares, porque podían perjudicar la mente de ellos. Sin embargo, hoy parece ser que me corrijan si estoy diciendo una tontería, parece ser que hoy se está rehabilitando. Es decir, la materia puede producir espiritualidad. Y esto es realmente llamativo, ¿no? Llamativo. Pero, ¿qué es espiritualidad? Porque yo quisiera saber cómo podemos definir la espiritualidad. Y yo he estado mirando los diccionarios y he estado mirando distintas definiciones, ninguna me ha satisfecho. Y le voy a decir enseguida por qué. Porque si nos vamos al de la Academia Española, dice, espiritualidad es la naturaleza y condición de espiritual. Bueno, entonces hay que irse a buscar la palabra espiritual. Y cuando buscamos la palabra espiritual dice perteneciente o relativo al espíritu. Claro, efectivamente esto no puede satisfacer a nadie. Pero si vamos a espíritu, es todavía peor. Porque la definición de espíritu es ser inmaterial y dotado de razón. Es decir, un ser inmaterial que por definición no tiene cerebro, ¿cómo puede tener razón? Este es el antropomorfismo típico, ¿no?, que solemos aplicar a los seres sobrenaturales. Así que ninguna de estas definiciones satisface. Entonces yo he planteado una propia, entendiendo por experiencia espiritual, por así decirlo, la experiencia máxima. Ahora hablaremos de otras que no son tan intensas. Y la definición que yo pongo es la siguiente: es sentimiento o impresión subjetiva de alegría extraordinaria, de atemporalidad y de acceso a una segunda realidad que es experimentada más vívida e intensamente que la realidad cotidiana y que está producida por la hiperactividad de estructuras del cerebro emocional. Y ahora, de manera muy rápida, antes de que entremos en discusión, plantear por qué se plantea la espiritualidad de esta manera. Bueno, ya he mencionado que la estimulación eléctrica o electromagnética de estas estructuras del cerebro emocional puede producir experiencias espirituales, experiencias místicas, de trascendencia, divinas, luminosas, como quieran llamarle. Pero, segundo, hay otras experiencias, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte. Personas que
han estado a punto de morir y que de manera espontánea o por maniobras de resucitación del médico han vuelto a la vida. Entonces refieren toda una serie de características, algunas de ellas comunes con las experiencias místicas, como por ejemplo la visión de una luz muy intensa, que suele ser blanca o dorada, el encuentro con seres espirituales, y hay una característica que me interesa mucho, que es la autoscopia. Autoscopia es que la persona siente cómo se desdobla su persona y una segunda persona se eleva en el espacio y se observa desde arriba, mientras que la primera está tendida en el lecho. Esto se ha interpretado generalmente como que el alma, a punto de morir, sale del cuerpo y cuando es resucitada la persona o espontáneamente vuelve a la vida, esta segunda persona se vuelve a incorporar a la primera. Bueno, esta es la explicación que se ha dado. Es una explicación típica de cuando no se conocen los mecanismos, pues atribuirlo a entidades metafísicas, como dije antes, o a seres sobrenaturales. Sin embargo, hoy, en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, un neurocientífico que se llama Olaf Blanke ha conseguido, estimulando una parte del cerebro, el giro angular, que es una circunvolución cerebral que se encuentra entre el lóbulo parietal y el occipital, es considerada como el área asociativa de las áreas asociativas. Hay una convergencia de visualidad, acústica, de equilibrio, etcétera, y que es un área que aparece solo en humanos, es decir, que filogenéticamente es extraordinariamente moderna. Pues bien, estimulando esta circunvolución cerebral, Olof Blanke ha podido provocar el síntoma de la autoscopia, es decir, el desdoblamiento de la persona observándose desde arriba. Y es más, dependiendo de la intensidad con la que estimulaba esa parte del cerebro, podía mover la segunda persona en el aire hacia arriba o hacia abajo. Si estimulaba mucho, pues se elevaba más. Si estimulaba menos, claro, ahora tenemos una explicación natural que está en contra de la explicación que dimos anteriormente de que es el alma que se abandona al cuerpo. Ese sería segundo argumento a favor de que esas estructuras cerebrales producen esas experiencias. Pero hay otro factor importante que ya se ha mencionado antes con respecto a Hipócrates, que por cierto, entre todas las cosas que ha mencionado José Manuel, habría que decir que no solamente son las alegrías y las tristezas, sino también las teorías científicas, las creencias religiosas, etc. Todo procede del cerebro, porque sin cerebro no hay nada. Entonces, este tema, otro factor importante para explicar que la espiritualidad surge del cerebro es lo que se conoce como la epilepsia del lóbulo temporal. Es una epilepsia no muy común, no llega creo que a un 5 o 6% de todos los epilépticos. Como saben, se le llamó la enfermedad sagrada y con razón. Aquí adivinó Hipócrates que en realidad era una enfermedad que producía fenómenos espirituales. Y esta epilepsia del lóbulo temporal está también caracterizada por experiencias místicas. Por ejemplo, la que tiene Dostoyevsky en su novela El idiota, el príncipe Mishkin, que es el protagonista, lo dice claramente poco antes del ataque. Los segundos previos al ataque yo no los cambiaría por nada en el mundo, porque son de una alegría y de una felicidad intensísima. Si luego tenemos tiempo, explicaré por qué la fisiología de esta alegría fundamental, que es la producción de sustancias que el cerebro genera y que son analgésicos y que producen felicidad y alegría. Y luego están las experiencias místicas propiamente dichas. Las experiencias místicas en donde muy probablemente estas estructuras del cerebro emocional se hiperactivan. Y la prueba la tenemos también no solamente en todas las características que son comunes a todos los fenómenos que he descrito, sino también son comunes a otra experiencia que han tenido muchas personas que han ingerido drogas. Drogas llamadas enteógenas. Es una palabra acuñada por un catedrático de filosofía griega de la Universidad de Boston, Karl Ruck, que significa etimológicamente enteógena, Dios dentro generado de nosotros mismos. Y estas drogas producen también la hiperactividad de las estructuras del cerebro emocional y pueden producir experiencias espirituales y místicas. Hay personas que han dicho
estas experiencias no tienen nada que ver con las experiencias que han tenido los místicos. Entonces se le preguntó a un especialista que se llama Walter Stace, que es un catedrático norteamericano, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Mística y Filosofía, o Misticismo y Filosofía, y le preguntaron, ¿estas experiencias que tienen las personas que ingieren drogas enteógenas son similares a las experiencias místicas? Y dijo, no, no son similares, son exactamente iguales, son idénticas. Y este es un especialista. Es decir que, ¿y cuál es la fisiología de estas experiencias? Bueno, estas drogas, ¿qué es lo que hacen en el cerebro? Pues reducen la presencia en el cerebro de un neurotransmisor que se llama serotonina y que es un neurotransmisor, una sustancia química que inhibe la dopamina. De manera que lo que se produce es un disparo de una hiperactividad de la dopamina, y la dopamina interacciona con cientos y miles de receptores que las estructuras del cerebro emocional tienen y por tanto son capaces de producir la experiencia mística. Así que tenemos como denominador común de las experiencias espirituales, místicas, de trascendencia, divinas, luminosas, etc., la hiperactividad de estructura del sistema límbico. Y esto explica por qué la dopamina, me refiero a este neurotransmisor, cuando aumenta la dopamina en algunos enfermos, como por ejemplo los enfermos esquizofrénicos o los obsesivos compulsivos, tienen delirios religiosos. Y sin embargo, cuando el nivel de dopamina en el cerebro disminuye, como ocurre en la enfermedad de Parkinson, la religiosidad de los enfermos de Parkinson disminuye, suponiendo que la tuviesen, claro, porque si no, no puede disminuir. Luego está claro que estas experiencias están muy relacionadas con la dopamina. Hay otros argumentos que no puedo explicar. Así que, ¿por qué tenemos, por ejemplo, por qué sentimos que esa realidad que los místicos sienten o que en estas experiencias se sienten, por qué es más íntima, es más vívida y más intensa que la realidad cotidiana? Puesto porque se estimula una estructura que se llama la amígdala, que viene del griego, significa almendra, que es una parte que está precisamente en las profundidades del lóbulo temporal, que son estas estructuras, entre ellas, esta estructura es la que es hiperactiva, y esta amígdala le da a todos los estímulos que llegan del exterior el sello de la familiaridad, de manera que cuando se hiperactiva tenemos la sensación de que esto es mucho más familiar y mucho más, se vive mucho más intensamente que las experiencias normales. Esto es lo que explica también el fenómeno del déjà vu, el ya visto que mucha gente tiene, es decir, el haber estado en un sitio cuando nunca jamás estuvieron antes. ¿Por qué? Pues porque la hiperestimulación de la amígdala hace que sientan que ya han estado allí, la familiaridad aumenta, aunque en realidad no es cierto. Y yo con esto terminaría. Lo único que quería decir es que nosotros generalmente lo que hacemos es proyectar hacia el exterior estas experiencias, pero que en realidad están dentro del cerebro. Cosa que no debe llamar la atención, que proyectemos la segunda realidad al exterior, porque también proyectamos la primera. Es decir, los colores no existen en la naturaleza, los sonidos no existen en la naturaleza, no existen el tacto ni el frío, sino que son proyecciones al exterior. Cosa que ya sabían Descartes, se lo sabía Berkeley y muchos otros filósofos, John Battista Vico en el siglo XVIII, un filósofo italiano napolitano, lo sabían. Vico decía, nosotros, si los sentidos son facultades activas, creamos los colores al ver, los sonidos al oír, el frío y el calor al tocar, y los sonidos, etc. Es decir, proyectamos la primera realidad. No debe extrañarnos que proyectemos también la segunda. Muchas gracias, Francisco Rubia. En lo que has dicho, has tratado muchos de los temas que aparecen ciertamente en el cerebro espiritual, desarrollados con más amplitud. Yo diría que hay matices o hay cosas distintas, no necesariamente incompatibles, o sí, es lo que vamos a tratar de descubrir, entre el discurso de Ramón Mario Nogués y el de Francisco Rubia. Rubia nos habla de lo racional por un lado, lo límbico por el otro. La experiencia primera y segunda realidad, la experiencia primera cotidiana, la primera realidad, y la segunda realidad a la que acceden los místicos, también a la que se accede a través de la ingestión de drogas, etc.
Una primera pregunta que quería hacer ya ha sido contestada por Francisco Rubia. ¿Hay diferencia entre la experiencia provocada, la experiencia de acceso a una segunda realidad provocada por la ingestión de drogas o provocada por determinadas patologías, esquizofrenia, etcétera, con la experiencia mística? Francisco Rubia da una respuesta muy clara, ya lo ha dicho, no hay diferencia, es la misma experiencia. Me gustaría saber si Ramón María Nogués comparte este criterio. Y también me gustaría saber si... Empezamos por aquí. Si Ramón María Nogués comparte este criterio, ¿es lo mismo? A ver, la palabra místico o mística es una palabra muy mal definida. Yo creo que con mucha frecuencia se alude a lo místico hablando de experiencias relativamente anormales, por ejemplo, de tipo epileptoide o que se pueden comparar con la toma de determinadas sustancias que alteran de alguna forma la mente, etc. A mí me parece que el fenómeno místico se define por la madurez humana, no por los fenómenos añadidos que pueden producirse en el cerebro, etc. Por ejemplo, si pensamos en una personalidad como Santa Teresa, lo que caracteriza la mística de Santa Teresa no son sus ataques epileptoides, que ya los tuvo, y los describe bastante bien además, sino su madurez humana en su trabajo de las fundaciones, su capacidad literaria, su sentido común, etcétera, etcétera, que manifiesta en muchas de sus obras. Esto es lo místico. En ese sentido me gustaba mucho la definición de espiritualidad que da Rubia, ¿no? Cuando das una definición de espiritualidad como de una experiencia de alta calidad, digamos, en la persona, ¿no? Entonces, esta persona que se llamaba Teresa de Jesús y que era muy madura, etcétera, etcétera, además tenía experiencias epileptoides, pero esto místicamente es de muy poca importancia desde mi punto de vista. Tiene una mínima importancia y muchos tratadistas acaban denominando a estos fenómenos paramísticos, porque lo místico es lo otro. Claro, en este sentido me parecería interesante esta consideración, si es que es exacta, porque podría matizar un aspecto que a mí sí que me parece importante resaltar, y es que, como suele suceder en todas las investigaciones médicas, donde aparecen claras las cosas es en los extremos. Cuando se estudia la enfermedad es cuando se descubren los mecanismos normales. Pero el riesgo sería que los mecanismos anormales se generalizasen como los habituales. Y aquí podría suceder lo mismo, es decir, que los fenómenos místicos entendidos como fenómenos raros, vamos a decirlo así, se tomasen como característicos de lo místico. Si cogemos el caso de Dostoyevsky, por ejemplo, Dostoyevsky era un gran literato, pero no porque fuese epiléptico, digamos. Era un gran literato que además era epiléptico. Y quizás si no hubiese sido epiléptico lo hubiese pasado mejor. O quizá no, porque hay ciertas situaciones epilépticas, como dice el catedrático Álvarez, que dan lugar a situaciones de creatividad específica. Bueno, puede ser muy bien. Entonces yo simplemente a este respecto señalaría esta matización, ¿no? Que en la distinción entre lo místico como característico de la maduración religiosa o espiritual, no necesariamente religiosa, porque hay místicas budistas, por ejemplo, que no son religiosas y son tremendamente madurativas. Entonces, la distinción entre lo madurativo como característica central de lo místico y estos fenómenos añadidos, que pueden tener mucho interés, pero no son lo característico de lo místico. Permíteme que insista, pero ¿es lo mismo lo que sucede en el cerebro tras la ingestión de drogas con lo que sucede en el cerebro de un místico cuando ve a Jesús descender del cielo? Bueno, esto yo creo que, en mi opinión, esto Rubia lo conoce mejor, que es más experimental del cerebro, pero creo que esto depende de la persona. Es decir, una cosa que querría señalar es que hay religiones sin imágenes ni creencias.
Y esto es importante porque cuando, por ejemplo, se habla de que lo religioso es la interpretación de acciones de seres sobrenaturales sobre fenómenos que no entendemos, que esto ha sucedido muchísimo en el campo de la religiosidad histórica, pero esto no es constitutivo, a mi juicio, no es constitutivo de lo religioso. Y hoy, en nuestras sociedades muy laicizadas, tenemos experiencias religiosas sin creencias y sin imágenes, porque han dado lugar a adscribirse a una teología negativa de gran tradición que precisamente renuncia a la experiencia y la imagen y tiene experiencia religiosa. Por tanto, hay que ver si hay religiosidad con imágenes o sin imágenes, etc. Este creo que sería un tema interesante. Bueno, yo quisiera dejar bien claro, porque algunas veces no se me entiende bien. El hecho de que la epilepsia del lóbulo temporal pueda producir estas experiencias no significa que estas experiencias sean patológicas. Lo son en el caso de la epilepsia, como es lógico, porque los epilépticos son enfermos, pero yo no considero a los místicos como enfermos, ni a personas que hayan sido estimuladas, como ocurrió en estas experiencias que mostraba antes y que de pronto tienen la sensación de la presencia de seres espirituales. Esto no es patológico, a mi entender, ¿no? Luego, por tanto, quiero dejar bien claro que la epilepsia es una enfermedad, que es una parte que tiene estas experiencias, pero eso no significa que las experiencias sean patológicas. No hay que hacer ese cortocircuito, por así decirlo. Yo le llamaría a las experiencias místicas o espirituales, se le podría llamar estados alterados de la mente, es decir, bueno, el profesor Nogués ha dicho no normales o algo así, ¿no? Es decir, no corrientes, no cotidianas, ¿no? Pero las considero completamente normales desde el momento en que están producidas por el cerebro y que, por tanto, en cualquier momento las podemos tener. Y, efectivamente, tradicionalmente el ser humano a lo largo de la historia las ha intentado no solamente a través de drogas, sino a través de determinadas técnicas. Por ejemplo, el chamán, al que le dedico un capítulo entero en el libro, el chamán utiliza técnicas activas y pasivas para llegar a la experiencia espiritual, para llegar a contactar con sus dioses. Las técnicas activas ya las conocen, es la actividad muscular, el danzar, la percusión de instrumentos como los tambores, los pímpanos, etcétera, etcétera, que utilizaban también las bacantes con el dios Dioniso, etcétera. Es decir, para producir el éxtasis hay experiencias activas y luego experiencias pasivas, como por ejemplo la privación sensorial, la privación del sueño, el sufrimiento, la huida al desierto. ¿Cuántos fundadores de religiones han tenido experiencias místicas en el desierto? ¿Por qué? Pues porque el desierto es una privación sensorial casi absoluta, no se ve más que arena y el horizonte. Y el cerebro está hecho para procesar información y cuando no la tiene, la crea para poder seguir vivo. Y por eso hay alucinaciones en marineros en alta mar que están durante meses que no ven más que el horizonte y el mar, o las personas que se van al desierto, etc. Es decir, yo no considero esas experiencias patológicas de ninguna manera, ¿no? El profesor Nogués ha mencionado a Santa Teresa. Efectivamente, hay personas que dicen que tuvo ataques epilépticos por una razón muy, muy simple, pues porque ella en su autobiografía dice: estuve 3 o 4 días en coma y cuando me desperté tenía la lengua hecha pedazos de mordida, así textualmente. Y nadie se muerde la lengua voluntariamente. Es muy dolorosa. Si se han mordido alguna vez la lengua, lo sabrán lo que duele. Luego, estaba claro que probablemente tuvo contracciones en estos ataques epilépticos y que ahí por eso dejó la lengua muy mordida. Pero es evidente que la persona que tiene un ataque epiléptico, luego el resto es una persona completamente normal. Es decir, solamente durante cierto tiempo se le puede considerar patológica. Pero hay un factor que muchos autores acentúan, porque evidentemente muchas personas que han tenido estas experiencias luego se vuelven más compasivas, más amables con sus congéneres. Y dicen, claro, esto es el resultado de la experiencia mística, del contacto con seres sobrenaturales. Sin embargo, hay autores que dicen que muy probablemente
cada ataque de estos hace que perdamos células nerviosas, sobre todo en ciertas estructuras, que hace que nosotros, sobre todo, si perdemos células en la amígdala, cuya estimulación eléctrica produce un terror y un pánico terrible, entonces es lógico que estas personas se vuelvan más amables. Es una hipótesis, yo no digo nada más que es una hipótesis, pero que hay autores que dicen que el cambio de conducta tras estas experiencias probablemente se deba a eso. Y finalmente el tema de la creatividad, efectivamente hay una relación que todavía está poco estudiada, pero personas que han tenido estas experiencias pues pueden ser creativas en algunos campos. Yo desde luego no estoy de acuerdo con William James. William James es el padre de la psicología norteamericana, escribió un libro muy bueno que recomiendo, que es las variedades de la experiencia religiosa, y ahí entre una de las cualidades que él menciona de la experiencia mística le llama la cualidad noética. Bueno, la primera es una cualidad inefable, una inefabilidad que no es completamente cierta, porque si no, no tendríamos ni idea de cuál es la experiencia de estos místicos, porque si no la pueden expresar, pues lógicamente no nos hubiéramos enterado. Luego, inefabilidad, ma non troppo, como diría un músico, ¿no? Pero la experiencia noética o la cualidad noética de William James es que estas personas de pronto entienden todo el mundo y saben penetrar en los misterios más profundos del universo, etc. Y yo digo, si esto fuese cierto, entonces ¿por qué los místicos no han hecho que progresen nuestros conocimientos? Porque que yo sepa, la experiencia mística es muy buena y muy agradable, pero para ellos, para los que la experimentan, no para los demás. Del punto de vista social, los místicos no han contribuido prácticamente a aumentar nuestro conocimiento. Y claro, yo como científico que estoy dedicado, que me he dedicado toda la vida a intentar aumentar los conocimientos, para mí me parece que los místicos, esta cualidad noética debe ser inventada, porque no estoy de acuerdo con William James en este punto. Sin embargo, veo que los dos... Se me ha olvidado una cosa, Sí, Ignacio. adelante. Razón y emoción no son contrarias. Es decir, Antonio Damasio, que es un neurocientífico norteamericano de origen portugués, ha dicho claramente que no podemos razonar si no tenemos la emocionalidad. Es decir, y además es lógico. ¿Por qué? Pues porque la base de la corteza, es decir, antes de la corteza está el sistema límbico, el sistema emocional, que compartimos, dicho sea de paso, con todos los mamíferos. Lo cual me hace pensar que muy probablemente algunos animales, sobre todo los que tienen un cerebro más desarrollado, tengan también experiencias místicas. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Proto-mística. Pero me da igual, pero Jane Goodall, que ha estudiado los chimpancés, ha descrito la danza de la lluvia, la danza del fuego en los chimpancés, que antes fenómenos naturales que les causan miedo, las cascadas, las tormentas, etc., tienen una especie de danza que recuerdan pues, rituales religiosos en el ser humano. Y por eso yo estoy convencido, bueno, es una opinión, que muy probablemente animales que están muy cerca de nosotros tienen también experiencia mística porque tienen un cerebro límbico, un cerebro emocional muy parecido al nuestro. Pero decía que lo de la razón y la emoción no son contradictorias, porque filogenéticamente primero está el cerebro emocional y luego se genera la corteza cerebral, que es donde está radicada la capacidad de raciocinio y de juicio. Pero sin el cerebro emocional no hay corteza. Luego, por tanto, está claro que lo que Antonio Damasio ha descubierto no es otra cosa que el desarrollo normal de la evolución cerebral, que lo tienes que saber. Es decir, que el cerebro emocional es anterior y base y sustento de nuestra capacidad de raciocinio y de juicio. Por eso son absolutamente inseparables. Vamos a abrir turno de intervenciones. Hay una palabra de allí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Adelante, por favor, al fondo. Sí, profesor Camora, adelante.
Tiendo a creer que no. Pero las fes todas son muy ambiguas y provisionales. Y no tengo suficientes elementos para afirmar que esto tiene sentido o deja de tener sentido. Por ejemplo, lo de los exorcistas. Yo tiendo a creer que no tiene sentido. Ahora, no puedo hacer una afirmación categórica, porque me parece que está más allá de las posibilidades de afirmación categórica de las que dispone mi cerebro. Creo que el cerebro humano es limitado, porque es darwiniano. Y estamos preparados para sobrevivir, pero no para saber si hay espíritus o no los hay. Muchas gracias. Aquí adelante había dos palabras. No recuerdo quién ha dicho. Bueno, usted primera. Micrófono aquí en primera fila. Aquí delante, aquí. Aquí delante. Aquí. La señora. Gracias. Sí. Esta pregunta para José Manuel. ¿Quién es José Manuel? Me gustaría... No. Yo no me llamo José Manuel. Ay, perdón. Francisco Rubia. No. Francisco. No, para usted. Francisco Rubia, sí. Perdone, Francisco. Rubia. Sí. Me gustaría saber qué entiende usted por religión y qué entiende usted por espiritualidad. Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? He dado una definición muy clara de lo que es espiritualidad, ¿no? Y he dicho también que la espiritualidad, aunque nosotros generalmente la hemos equiparado e incluso a veces identificado con la religiosidad, no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene mucho que ver. Son conceptos distintos pero no distantes. Es decir, la religiosidad sin espiritualidad no existe, pero la espiritualidad sin religión sí. Es más, negársela a corrientes filosóficas como el budismo, que por cierto, el budismo no es lo que vemos en los templos, ¿no? Yo he estado en templos de la India, de China o del Japón, y aquello se ha convertido en una religión, pero si Buda se levantase la cabeza diría, volvería otra vez a la tumba, porque han convertido una corriente filosófica, la fisiología de la psique, decía Nietzsche, sobre el budismo. Sí, exactamente me refería a eso. Yo querría saber si usted piensa que es posible vivir la espiritualidad dentro de una religión. Pues por supuesto. Dentro Pero y fuera. Si existe dogma, si existen normas, ¿usted cree que es posible vivir la espiritualidad? No entiendo la pregunta. La espiritualidad la puede vivir dentro y fuera. Eso es lo que quiero decir. Dentro de la religión y fuera de la religión. Es más, no he llegado a definir distintos niveles de espiritualidad. Porque lo que he dicho se puede resumir diciendo que si la espiritualidad parte del cerebro, entonces yo la considero una facultad mental, igual que la inteligencia o la música, con distintos niveles, porque hay personas más inteligentes que otras, más musicales que otras y más espirituales que otras. Los fundadores de religiones eran personas extraordinariamente espirituales y hay distintos niveles. Yo, por ejemplo, considero que la sensación que nos produce una bellísima puesta de sol es una sensación espiritual. La música que nos conmueve lo más profundo es una sensación espiritual. La llamada que algunos sienten para entrar en una orden religiosa o para adherirse a una ideología es también una experiencia espiritual. Y no digamos nada, la experiencia mística, que yo la considero la experiencia espiritual más intensa y que se produce en todas las religiones. Adelante. Profesor Rubia, buenas tardes. Muchas gracias por su orientación y la del profesor Nogués. Yo quería hacer una primera observación rapidísima, termino rápido, que usted conoce muy bien, y es que estamos hablando del origen de la espiritualidad y se ha olvidado un factor importantísimo, que es el factor cerebro como origen de todas esas teorías, y el ambiente fundamentalmente para la creación de la espiritualidad y de la religiosidad. El ambiente es determinante
para el fomento y el desarrollo de una espiritualidad y de una religión incluso. Pero ya con independencia de esto, cuando nos encontramos con explicaciones de estos dos tipos tan distintos, inmediatamente surge el conflicto, que yo no quisiera exacerbar ni hacerlo demasiado, entre ciencia y religión, entre método científico y especulación. Pero yo inevitablemente tiendo a quedarme o a buscar una justificación de algo que estoy oyendo. Y en cuanto que oigo al profesor Rubia que la ciencia es la única que le proporciona conocimiento, digo, efectivamente, pero si es que desde que estamos por la mañana, que estamos por la noche, estamos en manos de la ciencia y de su hija la tecnología, pero no solo para la medicina, para todos los demás aspectos de la vida. Es la que nos está sacando las castañas del fuego. Entonces, inmediatamente después oigo teorías que nos convencen más o menos en cuanto que está la ciencia, perdón, está el arte, está la poesía, está la música, que nos da unos aspectos distintos de la realidad. Bueno, yo creo que no nos da aspectos distintos de la realidad, es un aspecto más de la funcionalidad del cerebro. Pero conocimiento directo de la realidad, pues yo diría que no. Pero entonces le pregunto al profesor Nogués si realmente esta consideración mía es realmente así o él la considera como una fuente tan digna y con tanta garantía como la ciencia para nuestro fundamento, para nuestro conocimiento de todo lo que es la realidad del entorno. A ver, depende en función de qué habla de conocimiento. Yo creo que la ciencia y su hija, que ha dicho muy bien usted, la técnica, que nos da una confortabilidad, etcétera, etcétera, me parece que es una dimensión absolutamente imprescindible, interesante, respetable, no solamente respetable, sino que se impone por su conocimiento de los hechos. Ahora, el conocimiento de mi mente solo se satisface con la ciencia, este es el problema. Precisamente por la importancia del sistema límbico, del mundo emocional, etcétera, etcétera, mi satisfacción personal, los qualia, que son mis experiencias personales, no se satisfacen solamente con la ciencia. Se satisfacen con conocimientos de la realidad que yo adquiero, además de, por los métodos y sistemas científicos, por otras aproximaciones a la realidad. Por ejemplo, la experiencia de la belleza. Nadie le preguntará si es verdad que la Quinta Sinfonía, Pero yo puedo disfrutar mucho a través del arte, de la preocupación ética, de la preocupación espiritual. Y si se me quitan todas estas preocupaciones, puede ser que la ciencia no me sirva para nada. Disfruto, pero no conozco. ¿Por qué no conoce? ¿Por qué no conoce? Hay muchas formas de conocer. La tradición antropológica bíblica dice que la relación sexual es el primer sistema de conocimiento. Bueno, esto es discutible, evidentemente. Pero decir que solo nos permite conocer la ciencia, yo no estoy de acuerdo. Nos permite conocer lo científico, pero no los otros aspectos de la experiencia humana. El amor, que se puede dar entre parejas, padres, hijos, etcétera, nos permite conocer a través de la empatía sistemas de experiencia de los demás que la ciencia no nos permite conocer. Por ejemplo, yo puedo saber, con un buen análisis, todas las, si estuviese en mi poder el poderlo hacer, todas las proteínas, todos los metabolitos que intervienen en una experiencia amorosa. Esto me da el conocimiento de la experiencia amorosa. Yo puedo conocer el papel, el texto, la tinta, etcétera, de un poema. ¿Conozco el poema? No. O sea, la ciencia me da elementos muy importantes para el conocimiento del poema, pero la experiencia del poema solo me la da la redacción del poema. Y esto es mi capacidad estética, y esto es un conocimiento. Este es mi punto de vista. Francisco Rubia. Sí. Bueno, yo he entendido al principio que habíamos olvidado el cerebro, que yo me he sentido fuera de juego. Pero ha dicho una cosa muy... El ambiente, de hecho. el ambiente, bueno, menos mal. Yo quería decir, y ha dicho una cosa muy importante, y es la importancia del ambiente. Yo lo he entendido del entorno. Bueno, si la espiritualidad es una facultad mental, entonces el entorno es fundamental, como para todas las facultades mentales. Es decir, uno puede nacer
como un Mozart, pero si nace en África está perdido. Y uno puede ser muy inteligente, pero si lo que tiene que hacer durante todo el día es arar la tierra, pues realmente esa inteligencia no fructificará como si naciese en una sociedad civilizada. Es decir, el ambiente para toda... Bueno, entre otras cosas porque los genes, aunque llevemos genes para la espiritualidad, esos genes para expresarse necesitan un ambiente apropiado, porque si no, los genes no se pueden expresar. Y eso ocurre con todas las facultades mentales. Ahora, sobre el tema de la ciencia y religión vamos a dejarlo, porque eso es un tema que lo llevaría muy lejos. Sobre la ciencia y el conocimiento, yo lo que diría, evidentemente podemos conocer a través de otros medios, pero lo que yo suelo decir es que la ciencia es la única actividad humana que acumula conocimiento. Acumula conocimiento. Y lo comparo siempre con, por ejemplo, con la astrología. Yo estoy convencido que los babilonios sabían mucho más de astrología que Rapel o Acebes. Es decir, que ahí no hay acumulación de conocimiento. Sin embargo, la ciencia sí. Son conocimientos que cada vez tenemos más y además de los cuales ya no podemos prescindir. Y esa yo lo calificaría como la característica típica de la ciencia. Acumular conocimiento que otras actividades humanas no tienen. Una palabra aquí pedida. Sí, un par de preguntas muy rápidas, tanto para el señor Nogués como para el señor Rubia. Antes se ha citado el asunto de las famosas experiencias cercanas a la muerte y me gustaría saber su opinión sobre algunos casos recogidos por el doctor Kenneth Green, pues los cuales hablan de personas ciegas de nacimiento que son capaces de describir, cuando tienen una de estas experiencias, de forma pormenorizada ciertos detalles, como el material quirúrgico utilizado, el aspecto de los médicos y otra serie de, historias que se desarrollan durante ese trance cuando esa persona estaba, evidentemente, clínicamente muerta. Eso por un lado, y por otro, su opinión o su explicación desde el punto de vista de su especialidad, como es el cerebro, de lo que algunos consideran o vienen a llamar sueños premonitorios, es decir, personas que tienen ciertas experiencias en sueños e incluso en otras ocasiones se les presentan seres que podríamos denominar, como aquí se ha hecho, espirituales, que le dan ciertos mensajes o anuncian ciertos acontecimientos que días después se producen al pie de la letra de tal y como estos han sido descritos. Gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Yo no sé si los ciegos que describe Kenneth Rink son de nacimiento o no, pero si lo fuesen, la autoscopia, por ejemplo, que es el síntoma que yo antes he descrito de desdoblamiento, etc., los ciegos nacen ya con un esquema corporal. Y el giro angular, que es el que estimula este suizo y que produce la autoscopia, el giro angular está encargado del esquema corporal, y que es la razón por la cual se desdobla esa persona en dos, ¿no? Nosotros nacemos ya con un esquema corporal. Los niños que han nacido de madres que ingirieron la talidomida, ¿no?, tienen un esquema corporal normal. Luego es lógico, al no tener brazos o no tener piernas o lo que sea, que ese esquema corporal tiene que ser innato. Luego no me extraña nada que ciegos de nacimiento tengan también experiencias de este tipo, sobre todo la autoscopia, que lo que se trata es precisamente de una modificación, una alteración del esquema corporal. Con respecto a los sueños premonitorios, bueno, la paranormalidad no es científica, porque para ser científica se necesita que los experimentos sean repetibles, que no sean anecdóticos. Si es algo anecdótico, está muy bien, pero no es científico, ¿no? Se tiene que, decía Karl Popper, que para una hipótesis científica tiene que ser o demostrable o falsable. Y por eso Dios, el alma y todos estos términos no son científicos, no son hipótesis científicas, porque no se pueden ni confirmar ni falsar. Pero con respecto a los sueños premonitorios, yo pongo siempre el ejemplo del Titanic. Hay gente que predijo que el Titanic iba a hundirse. Pero claro, lo que la gente no ha hecho es calcular la cantidad de personas que dijo que no se iba a hundir, que también tendrían que estar contabilizadas. ¿Por qué no se hace eso? Eso sería científico. Decir, bueno, algunas personas han dicho que se van a hundir y hay tantas que han dicho que no se va a hundir. No, eso sería lo científico, pero eso no se ha hecho.
Se atiende simplemente a un ejemplo de una señora que dice el Titanic se va a hundir. Bueno, me da igual si es una señora o un señor, o son 3 señores y 4 señoras. Es decir, personas que han hecho esa predicción, pero no se ha tenido en cuenta, no se ha contabilizado a las personas que han dicho lo contrario, porque eso sería lo científico. Así que yo, en la paranormalidad, mientras sea anecdótica, aparte de que hay mucho fraude, y que se ha comprobado que en estos experimentos paranormales hay mucho fraude, aunque algunos científicos hayan sido convencidos de ello, porque los científicos suelen ser muy creíbles. Crédulos. Yo, por lo que hace referencia a las experiencias cercanas a la muerte, no lo conozco este tema. He oído, en fin, la cultura general, pero no lo conozco y no puedo decir nada. Sí que respecto a las intuiciones premonitorias, hay algunos estudios epidemiológicos que han estudiado, por ejemplo, las clásicas premoniciones que suele tener una madre que su hijo está de viaje y ha de subir a aviones o trenes o lo que sea, y tiene miedo de que le pase algo, ¿eh? Y de vez en cuando pues pasa algo. Entonces, claro, hay que ver si esto es una premonición o un temor generalizado que de vez en cuando se comprueba. Y entonces, estadísticamente, estos estudios que no soy, yo he leído alguno, pero no puedo dar una visión general, pero estos lo que comprueban es que, dado la gran cantidad de madres que cuando tienen un hijo de viaje tienen miedo de que le pase algo, naturalmente cuando pasa algo, algunas acertaron. Pero estadísticamente esto no es significativo, ¿eh? Esto por lo que hace a intuiciones premonitorias. Bueno, yo diría lo siguiente, yo no estoy en contra de lo paranormal si se demuestra. Tendríamos que cambiar la hipótesis. Pero tal como está hoy el conocimiento, los fenómenos paranormales no están científicamente comprobados. Si se llegasen a comprobar, pues tendríamos que aceptarlo. A fin de cuentas, la ciencia se caracteriza por eso, de no tener verdades eternas, sino todos son efímeras y temporales. ¿Que demuestran lo contrario? Pues tenemos que tragárnoslo o aceptarlo. Pero claro, hay que demostrarlo. Que no te quiero quitar la ilusión, David. Hay una palabra ahí al fondo. Sí. Y otra aquí después. Sí. Paco, soy Adolfo Castilla y estoy... No te veo. Soy yo. Ahí al fondo. Decía, Paco, soy Adolfo Castilla, estoy encantado de volverte a ver y de haberte escuchado, que me ha encantado como siempre. Igual que me ha encantado la presentación, la exposición del padre Nogués. Sí, hay 3 palabras pedidas y tenemos 10 minutos. Les pido máxima brevedad. Gracias. Vamos a ver. Por otra parte, debo decir también muy rápidamente que siempre me parece que la existencia de un neurocientífico en esta clase de reuniones o de conferencias es enormemente útil porque nos pone los pies en la tierra y nos dice cómo son las cosas desde un punto de vista científico. Sin embargo, Paco, y sabes lo que admiro tu obra y lo que la sigo, sin embargo, da un poco la impresión, oyendo a los neurocientíficos, que vais a terminar muy bien explicándonos la mente de la vaca y del caballo. Es decir, y eso por un motivo, porque no aceptáis la existencia, bueno, tú sí la aceptas y te has referido mucho a ello, pero al menos no se acepta que hay unos fenómenos en la mente humana, conciencia, subjetividad, intencionalidad, que son inexplicables hoy por la ciencia. Y ese es un elemento importante. Y hay una cuestión, y por ir muy breve en lo que tú has dicho, esa posición de decir el cerebro es el que crea el mundo exterior, eso es solo una interpretación. Hoy, por el contrario, estamos viendo que el mundo exterior tiene semántica, tiene contenido, tiene sentido, que además esa semántica, ese sentido y ese contenido no es captado por los sentidos del hombre, sino que el cerebro parece tener la capacidad de captar esa semántica. Una cuestión que es muy difícil resolver, en mi opinión, por los neurocientíficos. Hago ese comentario rápido. Bueno, con respecto a la neurociencia está en sus comienzos.
Eso creo que estamos de acuerdo. Es decir, ¿cómo no vamos a atribuir conocer el cerebro humano ni el de la vaca, ni el del gato? Si no sabemos ni siquiera un 10% de la función cerebral. Nos falta más lo más importante, que es lo que se considera hoy día como el problema fundamental de la neurociencia. ¿Cómo se pasa de lo objetivo a lo subjetivo? Es el problema fundamental, que es el que estás tocando tú. ¿Cómo pasamos del objetivo a lo subjetivo? No tenemos una respuesta para eso. ¿Cómo se genera la conciencia a partir de las redes neuronales? Bueno, pues no lo sabemos. ¿Pero eso qué significa? ¿Ignorabimus también? No, porque no vamos a cerrarnos las puertas. Yo siempre digo que al conocimiento y al campo no se le pueden poner puertas. Y con respecto a la realidad exterior, yo no me quiero extender demasiado, pero es un tema que hace mucho tiempo que viene arrastrándose en la historia de la filosofía. Descartes decía que las cualidades secundarias de los objetos no están en los objetos, sino en nuestro cerebro. Y Descartes no era ningún tonto. Y además lo han dicho muchas otras personas, ¿no? Es más, los discípulos de George Berkeley, el obispo empirista inglés, ¿no?, discutían de si un árbol caía en el bosque y no había nadie presente, se oiría algún ruido. Pues por lo que sabemos hoy, no se oiría nada. No se oiría nada porque no hay nadie que lo oiga. Y no solamente eso, Steven Pinker, discípulo de Noam Chomsky, un lingüista norteamericano, dice, es que tampoco habría árboles. Con eso termino. Muy bien, adelante. Sí, para mí es un placer escucharles. Soy psicóloga clínica y en la clínica, en el mundo de la terapia, cada vez es más habitual tener que tirar de la espiritualidad para ayudar a las personas a salir de los baches con los que se encuentran. Y yo estudio lo que habla la neurociencia y lo que hace la amígdala, y esto nos ayuda a que los seres humanos a los que acompañamos y están en una situación difícil, pues gracias a un control de su amígdala puedan colocarse en un lugar donde esta circunvalación de la que hablaba usted antes probablemente queda más expuesta, con lo cual su momento místico durante el proceso terapéutico o su apertura a otra conciencia o a otro aspecto de su cerebro está más abierta. Yo valoro eso y doy gracias a la ciencia porque lo consigue. Sin embargo, no puedo evitar pues, algo que resuena con otras personas que han hablado, y es como una cosa de qué bien que la ciencia no lo explica todo, ¿no? Qué bien que la incorruptibilidad del cuerpo de los budistas más consagrados no lo entiende la ciencia, ¿no? Y qué bien que haya una parte que yo sí llamo alma y yo sí llamo espíritu con mayúsculas, que está más allá del conocimiento científico, que está en todos, me imagino, los que estamos aquí inquietos con estos temas, y que es una bendición, simplemente gracias a que las dos cosas pueden cohabitar también. Yo quería decirle al respecto que hay un movimiento en la costa oeste de Estados Unidos, llevado por físicos de origen oriental, que dicen que lo único que existe es el espíritu, que la materia es un engaño. Sí, claro. Claro, pero la espiriteria te está diciendo que esa división no es correcta. No digo que la haga mía, lo digo que lo dicen, son gente preparada a su aire. De todas maneras, ya quisiera yo controlar la amígdala, ¿eh? Yo no controlo la mía y desde luego la de las dos demás tampoco. Yo le doy una técnica que aprendí con ellos, es muy sencilla, son 3 pasos, se relaja la amígdala y enseguida se accede a otras ondas. Tiens, como dice el francés, tiens. Una última intervención muy breve, por favor. Una pregunta rápida, quizá un poco personal, para el profesor Nogués. Bueno, parece que está claro la importancia del cerebro a la hora de crear la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo conjugar eso con la creencia, que yo creo que es compatible, en que existe un Dios? Yo no veo ningún tipo de inconveniente. Es decir, la espiritualidad es la preocupación y los métodos que se pongan en marcha para no controlar, para trabajar sobre lo que llamamos el espíritu. Y Europa, en este momento, Comte Sponville y otros filósofos están reclamando la espiritualidad para los ateos. Ahora bien, si la espiritualidad es patrimonio de todo el mundo, lo pueden cultivar ateos, religiosos, etcétera, pues no veo que la creencia en Dios, en el caso de personas religiosas, sea ni un inconveniente
ningún tipo de inconveniente para la espiritualidad. Me parece que puede ser una cierta ventaja para aproximarse a ella, pero son dos conceptos, dos realidades perfectamente compatibles. Hay gente espiritual no religiosa, incluso hay un movimiento norteamericano, spiritual but not religious, ¿no? Y hay gente espiritual y religiosa, y hay gente que ni es espiritual ni es religiosa. Hay de todo en el campo. La viña del Señor. Gracias. Hay de todo en la viña del Señor, nos dice Francisco Rubia, y efectivamente... Son las 9, creo que tendríamos que dejarlo aquí. Seguramente hay muchas más preguntas que podríamos formular, y algunos de ustedes pues seguramente hubieran querido formularlas, pero el tiempo apremia. Agradezco enormemente a los dos ponentes de hoy que hayan compartido con todos nosotros sus conocimientos, a los organizadores del acto, a la organización y a todos ustedes por estar ahí. Muchas gracias.